Saludar al señor doctor Armando Camino, psicólogo, y al doctor Milton Luna, ex ministro de Educación, catedrático universitario. Y les queremos plantear desde esos dos puntos de vista, tanto de la educación cuanto del comportamiento social, esta incertidumbre e indefensión frente a la inseguridad que estamos viviendo. Los hechos, claro, frente al asesinato de un personaje de televisión, frente al asesinato de otros ciudadanos que, si bien no pueden estar expuestos a los medios, la ciudadanía encuentra como que aquí estamos indefensos, que no hay una estructura a la cual adherir. Doctor Camino, bienvenido, buenos días. Una reflexión sobre esta sensación de inseguridad que algunos dirían no es sensación, es difícil estar en las calles. Bienvenido, buenos días, doctor Camino. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre las puertas que tenemos abiertas para hacer conocer con respecto al comportamiento del ser humano y las complicaciones emocionales o psiquiátricas que ya estamos presentando a la mayor parte de la población, es porque lamentablemente en esta misma temporada, en esta misma época, estamos viviendo y seguimos viviendo todavía zonas de desastre. Y esta zona de desastre es bien conocida a nivel mundial por esto del COVID-19 que nos ha dejado huellas psicológicas y probablemente para muchas personas permanentes. Sumados a la inseguridad, sumados a los acontecimientos que estamos viviendo hoy de violencia, ¿sí? Es bien claro, o sea, estamos expuestos permanentemente a estresores ambientales o estresores sociales que nos están generando cada vez más huellas, más lesión, más afectación emocional, ¿sí? Y esta inseguridad puede desencadenar para nosotros la vulnerabilidad y la inestabilidad para nosotros, que tiene que ver mucho con nuestra autoestima, con el ego, el comportamiento, el nerviosismo, el malestar y una ansiedad anticipatoria que es el miedo de que me vaya a pasar algo. Entonces, todos estos acontecimientos sumados a todo lo que hemos vivido anteriormente, se prende. Siempre ha sido la apuesta para comentar de esto, y hace algunos años atrás hablábamos, cuando existió el terremoto De de Manabí, Manabí. hablábamos de esto, luego posteriormente hablamos acerca de la inseguridad y la violencia, también en este mismo medio. O sea, siempre ha sido importante la prevención, la promoción y la educación para poder llevar tanto esta inseguridad emocional, que también nos lleva mucho la inseguridad informática. Está llegando mucha información desvirtuada o con criterios, pero cada vez esto nos va enfermando y Las nos va redes lesionando sociales, cada vez más. doctor Camino, las redes sociales, ¿usted cree que agudizan más estas sensaciones, esta angustia que se genera en la población con una cantidad de información no solo no verificada, estructurada como debería de ser, sino que además con alientos a desinformar y justamente a trabajar en la psiquis de la desorientación para captar otras cosas, doctor Camino? Claro que sí, lo que vimos y nosotros hemos ya sacado definitivamente conclusiones de todos los procesos que hemos vivido aquí en el Ecuador, que hemos pasado ya creo que por todo, ha sido realmente uno de los problemas reales que ha generado una mayor complicación en el comportamiento y la etiología o causa de enfermedades psiquiátricas como ansiedad y depresiones graves, ha sido la desinformación y no tener un solo vocero, ¿sí?, estatal que nos ayude a orientarnos, que la información sea la correcta, porque esta información desvirtuada sigue generando cada vez más acontecimientos de volver a vivir el hecho. Por poner un ejemplo, siguen hablando de la mortalidad, siguen hablando de la violencia, siguen los acontecimientos cada vez más de connotación social, cada vez más violentos. Eso nos sigue generando permanentemente hechos de sensibilidad para nosotros y nuestros umbrales. Nuestros umbrales cada vez están siendo afectados. Por eso es que cada vez actuamos de distinta manera. Tal es así que ahora en la calle, en cualquier lugar, vemos que los niveles de violencia son cada vez más altos. Y Yo lo pienso peor es que que deberíamos puede tener... relativizarse, ¿no? Permítame, doctor Camino, para compartir, está con nosotros el señor doctor Milton Luna, ex ministro de Educación, catedrático universitario, pero además comprometido con el tema de un pacto social por la educación, a quien le saludamos, le damos la bienvenida. Lo que dice el señor doctor Armando Camino,
sobre el comportamiento y esta suerte de ametralladora de cosas que nos pasan y que a través de de las redes sociales se agudizan, pero además de la realidad de lo que nos pasa, Milton, bienvenido. ¿Cuál es el análisis y cómo podemos encaminarnos hacia lo que el doctor Camino nos dice, a intentar hacer un acompañamiento? Porque el momento con el COVID, con la inseguridad, es un momento difícil. Milton, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días al doctor Camino y a todas las personas que nos escuchan. El contexto que estamos viviendo es altamente complejo y que debemos aprender a discernir. De hecho, la situación de la pandemia no solo ha generado, como hemos visto, agudas consecuencias en términos ya de la enfermedad y todo lo que está significado con el desarrollo de la muerte de miles, millones de personas, y obviamente también todo el tema económico. Y estas, al menos dos factores, más los confinamientos, los cambios dramáticos en la cotidianidad, obviamente han disparado serísimos problemas psicológicos, como señala el doctor Camino, es decir, problemas de tipo, sobre todo de enfermedades mentales, ¿no? Hemos constatado en nuestra realidad el incremento muy fuerte, uno de todos los conflictos internos dentro de los hogares, padres angustiados, madres angustiadas, la violencia intrafamiliar se ha acentuado, femicidios, en fin. Por otra parte, cada día vamos viendo este drama que son los suicidios, ¿no? Jóvenes, la mayoría hombres, y es interesante y dramático el dato, ¿no? Hombres, la mayoría intentando o suicidándose o efectivamente intentando el suicidio, es decir, llegar a esos límites es muy grave. Es decir, está este momento clarísimamente ubicado un grave problema psicosocial. Ya no solo es económico, Francisco, no solo es social, la falta de oportunidades por ejemplo, yo puedo dar gran cantidad de datos de la terrible crisis que se está viviendo y angustias en el sistema educativo, el tema de la salud, el incremento, obviamente, de la violencia, sino también estamos frente a este otro problema. Entonces, la pregunta es cómo contener, cómo canalizar, cómo efectivamente aportar como sociedad en su conjunto para que paulatinamente estos problemas vayan canalizándose y resolviéndose. Entonces, de hecho, aquí me parece que es necesaria una reflexión colectiva y más aún estos procesos que estamos viviendo de nada menos que un proceso electoral. Claro. Adicional a todo lo que hemos vivido, Milton. Claro. Y donde precisamente vemos que se ponen miradas y se ponen los acentos, por ejemplo, en algunos factores que, siendo importantes, como por ejemplo el factor económico, descuidamos al mismo tiempo este otro enfoque que debe ayudarnos a iluminar la realidad, donde la mayor parte de la población en este momento está viviendo altísimos problemas de angustia, de desesperación, y obviamente de esta gran cantidad de enfermedades de corte mental, pues. Entonces, claro. Y ahí entonces Milton, no sé si es que se puede trabajar desde, claro, la falta de ir a la escuela, de ir al colegio, de ir a la universidad, o sea, de lo presencial, termina no solo por dañar la parte educativa, sino que además
también este es otro comportamiento de permanecer este confinamiento y con todas las agravantes que tú mismo has mencionado. ¿Cómo trabajar esto entonces, Milton? De hecho, yo creo que los caminos están ahí trazados. Hay que tomar decisiones, Francisco. Ya. Pero antes de eso yo quería señalar otro elemento que tú lo colocaste sobre la mesa. Cómo en la coyuntura actual, no aquí, en el mundo, efectivamente, este tema del confinamiento ha potenciado la utilización de los instrumentos informáticos. O sea, Ujú. y en este caso, por ejemplo, para educación es fundamental la cuestión telemática, pero al mismo tiempo vemos este uso y abuso de todo lo que significa las redes. El día de ayer, lo que sucedió en el país es impresionante, ¿no? Es decir, y que nos debe servir efectivamente de un instrumento también de reflexión frente a cómo se disparan los problemas sociales y de violencia. Si sucede este tema de este fenómeno de sicariato, el asesinato de personaje de la televisión, Ujú. y vemos como casi inmediatamente a través de las redes se presentan N cantidad de versiones frente a las cuales en menos de 2 horas ya estábamos en otro escenario. Y potenciaba absolutamente la sociedad discutiendo un determinado tipo de temas e incluso ubicando en términos de sanción a personajes de tipo político, en fin, Ujú. es decir, sin que medien en esto, digamos, nos vimos abocados, por ejemplo, a una suerte de linchamientos sociales, ¿no? Y esto se da de una manera Se brutal. vuelve, claro, se La gente, vuelven hechos conexos. Y la gente claro, quiere ver eso, y, quiere y encuentra razones para eso. claro, y si tú al mismo tiempo ves la enorme debilidad de respuesta del Estado, de la impunidad, de esta limitación de los organismos de control, pero también de la parte judicial, por lo tanto, algo que siempre sucedía, hoy se potencia, que es esta suerte de toma de justicia por la propia mano. Hoy, paréntesis, ¿no? Sí. En 1912, un día como hoy, se arrastró a Alfaro, ¿sí? Es decir, no es que este tipo de expresiones irracionales que las sociedades tienen y que se trasladan efectivamente en cuestiones tan brutales como lo Claro. que Les sucedió voy a plantear en tiempos. entonces, Milton, al señor doctor Armando Camino y al doctor Milton Luna, eh, cómo trabajar, no solo teniendo en cuenta el proceso político, que ya en sí ya tiene unas presiones, el COVID y esto que el doctor Camino nos hacía notar, estamos cargando a la sociedad y cargándonos los problemas desde mucho antes, o sea, y el terremoto, como el doctor Camino decía, nos ha pasado de todo. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo desde la familia, desde la base misma de la sociedad, comenzamos a trabajar y qué respuestas deben dar los gobiernos, doctor Camino? Sí, hay cosas, estaba escuchando que sí me parece demasiadamente bien amplio y prudente conversar de esto porque para hablar de este tema es muchísimo tiempo. Pero de las cosas básicas que estamos hablando nosotros como desencadenantes del comportamiento anómalo Ujú. que tiene la sociedad ahora, porque voy a dar un criterio personal. Y se ha estado hablando realmente, aquí en el Ecuador, en la parte de psiquiatría, salud mental, no se habla de una segunda ola, nosotros estamos viviendo la cuarta ola. Dentro de lo que son las enfermedades psiquiátricas, ya se están presentando las enfermedades psiquiátricas, están escuchando de suicidio, por supuesto que sí, los episodios depresivos se han intensificado, porque las causas etiológicas, tanto de ansiedad como depresión, son multimodales, o sea, hay múltiples causas, es policausal, y una de estas que se vivió hace 24 horas es un elemento más. Por eso hablábamos del inicio de que son las huellas psicológicas que cada vez son más intensas, más severas, que nos están moviendo cada vez más del piso. Han generado incertidumbre, desconfianza entre toda la población. Todos tenemos miedo.
¿Esto qué ha generado qué? Una descomposición, ¿sí?, de la convivencia social. Hemos hablado en varios medios, incluyendo en el medio que estamos hablando, es el hecho de que tenemos que hacer una prevención y promoción de la conducta del ser humano, ¿sí?, y la prevención y promoción de una adecuada salud mental. Y por eso ya habíamos dicho, holístico, hay que hablar desde el punto de vista de familia, sociedad, niños, grandes, pequeños y todo, por el término holístico, biopsicosocial y espiritual, normas, principios y valores. Tenemos que mejorar esta inseguridad. ¿Cómo? Dando primeramente, que tiene que hacerse encadenado principalmente por los estamentos estatales. Ellos tienen que comenzar a dar una seguridad ciudadana. Y esta seguridad ciudadana tiene que darnos con la organización y la estructuración para que de alguna manera nos den refuerzos positivos, nos den cosas, solo escuchamos cosas desagradables y vemos cada vez con circunstancias horribles alrededor de la sociedad y que lo que puede servir es neutralizar la criminalidad y la delincuencia para que nos dé una mayor tranquilidad, promover la justicia, mejorar, depurar y también actuar con profesionalismo en cada una de nuestras actividades que desempeñemos. Puede ser social, educativo, médico, ¿sí? Y el control O sea interno y que externo del desempeño. usted encuentra también un compromiso individual. Y usted nos ha hablado de un tema que parece no pega a veces, que es el tema espiritual adicionalmente a los otros. Ese tema espiritual nos hace volver a pensar con respeto al otro, doctor Camino. Sí, claro que sí, tenemos que nosotros ver de las normas generales de recomendación. Alguien me decía, tenemos que actuar, no es actuar, es prevenir. Ya. Por eso al inicio yo comencé hablando de los desastres naturales que vivimos antes, nos ha educado el Ecuador, la violencia, las guerras, todo hemos tenido. Pero definitivamente no hemos tenido una formación permanente en capacitar personas que tengan una formación en desastres para que puedan intervenir previamente educando para equipos. Tal es así que no tenemos equipos y contingente tan grande o equipos de trabajo tan grandes para cubrir por lo menos todo el Ecuador. Tal es así que está sucediendo en todo el mundo. Pero sí hemos dado señales o hemos dado recomendaciones generales como que trabajar en los niños inculcando valores universales, el respeto, el cuidado hacia sí mismo y su familia, aprender a vivir en la sociedad y en las ciudades, en los espacios libres, denunciando las infracciones y delitos. No tenemos miedo, no lo hacemos por temor y cumpliendo nuestras propias obligaciones. Son las recomendaciones generales y eso tiene que ser la participación multimodal, o sea, no solamente un espacio, todos, el multimodal son todos. Por eso le Todos, decía claro. holístico. Claro, tiene que ser. Un ciudadano nos escribe y dice cómo ciudadanos debemos reaccionar frente a lo que estamos viviendo ante el incremento de la inseguridad. Y de lo que nos acaba de decir el doctor Camino Milton, va por la pasión de Milton Luna, que es la educación. ¿Cómo hacemos entonces para que incluso los medios nos comprometamos a tratar este tema de educación, modificar nuestro comportamiento, pero además individualmente trabajar en lo, y en esta parte que me llamó mucho la atención, que decía el doctor Camino, lo espiritual, ¿no? Y esa parte es como la parte más humana, Milton. Absolutamente. Y ingresamos ahí a un tema que generalmente lo olvidamos y que es crucial, que es el tema de la cultura, ¿no? Yeah. Y lo que yo podría señalar así con contundencia es que aprovechando el momento que vive el país, debemos ir hacia propuestas y a discutir cuestiones más profundas. Entre ellas, yo diría, es necesario un cuestionamiento y alternativas al actual modelo económico y tecnológico, ¿no? Y para poner un solo elemento, es decir, el actual modelo económico, que no es solo del país, sino es mundial, está clave de la actual globalización, que es esta lamentable profundización de la atomización social y del individualismo extremo, sí, y de una tecnología que profundiza eso, es decir, este momento, sobre todo el tema de las redes sociales, el Internet y toda la cantidad de alternativas que se presentan por ese lado, en el marco incluso de una pandemia, conducen más a un tema de individualización y de, obviamente, de destrucción paulatina de instancias sociales importantes
que pueden sostener el desarrollo integral de una persona, en el caso de la familia, en fin. ¿Cómo apuntar a superar esto? Yo creo que una alternativa es la recuperación de la comunidad, de la vivencia en la comunidad, del sentido de comunidad, del sentido de lo que tú señalas, de que yo no puedo vivir solo si no me desarrollo con el otro, si no respeto a otro, si no establezco proyectos individuales que al mismo tiempo tengan proyección y engarce con una sociedad, recuperar ese tejido social. Para esto, aquí efectivamente el sistema educativo y una nueva escuela es crucial, una nueva escuela que esté pensando precisamente en desarrollarse no dentro de sus paredes hacia adentro, sino romper esas paredes y conectarse con la sociedad para hacer programas mucho más pertinentes ligados precisamente con Lo no solo con las multimodal que ha dicho el necesidades. doctor Camino, ¿no? Les voy a pedir a Y, los y dos, por temas de tiempo, a los dos, tanto al doctor Camino como al doctor Luna, que nos den, no sé si alguna, ¿qué podríamos decir? Alguna línea de comportamiento, a lo mejor incluso el doctor Camino, alguna línea de reflexión permanente que podamos hacer los ciudadanos para disipar esto de que por sí es una mochila tan pesada, disipar también algo de la angustia que genera todo, porque realmente todo ha generado una angustia y la inseguridad no puede ser sino eso también. Les pido entonces a los dos, en virtud del tiempo, agradeciéndoles por haber compartido su pensamiento, nos den unos tips, para llamarlos de alguna manera, de lo que debemos y podemos hacer. Doctor Camino. Sí, qué pena el tiempo, pero sí, Sí. hay varias recomendaciones si sumamos todos los acontecimientos desfavorables, trágicos, desastrosos, y lo que seguimos viviendo una cuarentena que nadie se imagina, sumado a estos acontecimientos de inseguridad y violencia, creo que debemos nosotros prepararnos a los cambios del comportamiento, trastornos del sueño, alimenticios y todo esto, pero lo que estamos viviendo se ha comenzado a prolongar en el tiempo y nadie se Ujú. imagina de esto. Nuestros recursos, tanto sociales, económicos, familiares, se están Se agotando. agotan, sí. Y los riesgos realmente que estamos viviendo, que tienen que ver con ansiedad, depresión cada vez más altos, sí, o sea, tenemos nosotros, yo sigo diciendo, y este es un término que lo voy a decir, la nueva vivencia que tenemos ahora, sí, o la nueva vida que tenemos que comenzar a aprender a vivir de algo patológico que lo estamos viviendo, sí. Y lo otro, Bien. nosotros tenemos que aprender a vivir y a sobrevivir en estas mismas características, siempre observando lo que tenemos al lado. ¿Y qué tenemos al lado? Nuestras familias. Y eso es el temor que tenemos y que se ha visto durante la cuarentena, que no es el temor a morir, es el temor de que algo le suceda a nuestros seres queridos, principalmente los hijos. Entonces, una de las recomendaciones generales que se da es comenzar a vivir en familia, reforzar nuestras normas, principios y valores y nuestra espiritualidad para dar como contexto de soporte para poder hacer algo. Tenemos que aprender a ser flexibles, ser críticos, tener una capacidad evasiva de las circunstancias negativas, poner cosas bonitas de nuestra vida, la convivencia también, que sacar algo positivo, vivimos como familia, compartimos como familia, tal vez muchos profesionales de ahora vivimos mejor, mantener la esperanza en el futuro, afrontar reacciones de normalidad y vivir las dificultades siempre tratando de poner en un equilibrio. Y lo que siempre digo, hay dos cosas que hay que hacerlas: interrupción del pensamiento y descarga emocional. Si estoy con Bien. cosas negativas, interrumpo con cosas bonitas. Siempre boto a la basura, que es mi descarga emocional, para poder afrontar nuevos acontecimientos de la vida. Lamentablemente vivimos esta cuarentena, la situación socioeconómica, sociofamiliar o Ujú. socioambiental ha llevado a más Difícil. pobreza y por ende más violencia. Tal es así que se ha disparado el consumo de drogas y ahora hablamos de la polifarmacodependencias. Entonces, la recomendación es: vivamos nuestros momentos. Lamentablemente no podemos hacer lo que ya pasó, no podemos prolongarnos mucho en el futuro, pero tenemos que ser positivos para el futuro y disfrutemos lo que tenemos al lado de nosotros, nuestro día a día, y aprendamos a vivir hoy, ¿sí? De la nueva vivencia que tenemos que tener cada uno de nosotros en relación de lo patológico que estamos viviendo. ¿Cómo entonces, Milton, darle este sentido y este color a la vida sin dejar de planificar, de buscar respuestas que vayan a modificar, a educarnos más, a acercarnos a la cultura? ¿Cómo entonces desde estas carencias enfrentamos el día a día, Milton?
Un aspecto clave en este momento es recuperar el contacto, la socialización, y para esto es fundamental establecer una ruta segura y al mismo tiempo pragmática, y que va a llenar de mucha esperanza a la sociedad y a los chicos, sobre todo y a las familias, que es el retorno a la presencialidad. Esto pasa necesariamente por una planificación seria y que signifique varias cosas. Uno, que tomemos en serio el tema de las vacunas en el país. Yo me sumo a las voces que señalan que un segmento de la población que debe ser prioritario para vacunarse son los docentes. Obviamente los chicos también, pero sobre todo los docentes, porque es con ellos precisamente con los que hay protegiendo que trabajar, que claro. vamos a poder abrir las escuelas, pues. Entonces, porque lo fundamental es trazar ese camino. Debemos necesariamente invertir en los próximos meses, semanas, en esto, en dotarle al mismo tiempo de internet y de computadoras al sistema educativo nacional. Entonces, esto son medidas de política social, económica y educativa. Si no hacemos esto, seguimos prolongando la agonía y seguimos ya no solo agudizando los temas de tipo económico y social, sino también, como estamos viendo, los de tipo mental, es decir, una sociedad cada vez más neurótica, cada vez sin salidas y efectivamente más violenta. Ahí está, precisamente, yo creo que una vía, y la otra es tomar decisiones lo más pronto posible para generar esas condiciones que permitan la presencialidad en el sistema educativo. Con eso vamos a recuperar la presencialidad. Y esto de compartir, ¿no? La socialización. Claro. Eso es lo importante, sí. Con sus pares. Ya las familias no soportan. Ese es el comenzar a construir eso que se construye en la escuela, en el colegio, en la universidad, las amistades, mirar el futuro con esperanza. Yo les quiero comprometer tanto al doctor Armando Camino como al doctor Milton Luna, con quienes siempre contamos ciertamente, pero comprometerles a avanzar, porque nos queda pendiente esto que nos ha generado también la campaña política y una serie de propuestas. Pero con esto que nos han dicho al final nos vamos a quedar. Muchísimas gracias al doctor Armando Camino y al doctor Milton Luna. Estamos llegando al trabajo de hoy, al fin del trabajo de esta mañana.